Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Somos psicólogos en formación y en esta oportunidad venimos a presentarte la charla informativa Técnicas de control emocional para atender a personas con capacidades diferentes durante la época de la pandemia del COVID-19. Esperamos que pueda ser de mucho agrado para ustedes. Bien, tocando al punto sobre los tiempos actuales de la pandemia, como bien sabemos, la pandemia está teniendo un movimiento como una ola, ya que esta pandemia no solo afectó en el ámbito de la salud, también afectó en el ámbito social, económico y político. Dentro del ámbito social, como bien sabemos, muchos de nosotros no podemos vernos con nuestra familia, a otros nos se ha separado. Dentro de lo económico, muchos de nosotros no tenemos un trabajo estable, ha perdido mucho de nosotros un negocio. Dentro de lo político, como bien sabemos, hay mucha corrupción, hay mucha delincuencia, muchos robos. Tocando el punto de las emociones, como bien sabemos, las emociones son reacciones que una persona experimenta. Dentro de ello encontramos la alegría, la tristeza, el rencor y la felicidad. Dentro de las emociones que se presentan en nosotros tenemos la ansiedad, que son las preocupaciones y miedos intensos que suelen presentarse de manera intensa y continua ante las situaciones que vivimos a diario. También tenemos el miedo, que es esa sensación de que nos va a pasar algo malo o de repente le va a pasar algo malo a nuestros familiares y eso nos deja intranquilos. La nostalgia es aquella tristeza melancólica que surge por el recuerdo de la pérdida de un ser querido o de algo que añorábamos con tanto amor. El dolor emocional. A lo largo de nuestras vidas iremos pasando por situaciones favorables para nuestras vidas, así como también por situaciones desfavorables. El dolor emocional no aparece de manera repentina, sino que los síntomas van apareciendo en forma gradual, hasta el punto de que la persona llega a estar en un estado de apatía total. El amor es la fuente de nuestro bienestar, el motor para nuestras vidas y la clave para nuestro desarrollo. Técnica de regulación del pensamiento. Si estamos en un momento de malestar mental y no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, bueno, solemos experimentar algo denominado torrente del pensamiento. Vienen a ser pensamientos negativos que no nos permiten realizar ninguna actividad. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, el primer paso consiste en que tenemos que identificar aquellas ideas o situaciones que vienen a nuestra mente y podemos anotarlos en una hoja o en un cuaderno y después ir trabajando en cada uno de esos pensamientos negativos que no nos permiten hacer ninguna actividad. La técnica del ensayo mental. Si estamos ante una situación difícil de afrontar, esta técnica es para nosotros y consiste en que podamos imaginar que estamos ante una situación o actividad y que lo estamos realizando de una manera adecuada, permitiendo a nuestra mente qué decir y qué hacer. De esta manera nos podremos sentir más relajados y seguros de nosotros mismos. Continuando con las técnicas de control emocional, hablaremos en este caso del razonamiento lógico, la sexta técnica, ¿no? Entonces, esta técnica es muy ligada a la anterior técnica que se ha podido conversar con la compañera. Este razonamiento lógico consiste en analizar uno a uno los pensamientos que nos producen el malestar emocional y razonarlos de manera lógica, como por ejemplo, ¿no? Un pensamiento X, por ejemplo, soy un inútil y no sirvo para nada. La emoción que me va a generar este pensamiento obviamente es la tristeza y el llanto, y muchas veces otras emociones que pueden afectar a mi persona. El razonamiento lógico, ¿hasta qué punto es cierta esta afirmación? ¿De qué me sirve pensar eso de mi persona? ¿Y qué puedo hacer para cambiar este pensamiento? Técnica de distracción. Esta técnica se recomienda hacer en momentos de emergencias cuando nosotros podemos
Cuando no podemos controlar los sentimientos o las emociones de otra forma, ¿no? Cuando nos sentimos desbordados por nuestras emociones, podemos intentar distraernos con algún estímulo que nos pueda reconfortar, sea por ejemplo cantar, leer libros, ver películas y entre otras actividades que a nosotros nos pueda gustar, ¿no? La siguiente técnica es la técnica número 8, técnica de autorregulación, el cual es una técnica que requiere algo de práctica, sin embargo es muy eficaz para poder lograr autorregularnos, y de esa forma debemos seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles son estos pasos? Pues detectar y apuntar los momentos en los que perdemos el control, ¿no? Cuando estemos calmados, pensar en los desencadenantes de la situación que estábamos pensando cuando perdimos el control de nuestras emociones. El siguiente paso es identificar estos pensamientos desencadenantes antes de que deriven nuestras emociones incontrolables. Y el cuarto, aprender a regular nuestras emociones durante nuestros pensamientos en crisis, ayudándonos de otras técnicas, por ejemplo las técnicas de relajación. Técnica de educación emocional. Este es un ejercicio para poder prevenir la crisis emocional. La educación emocional consiste en aprender y detectar los sentimientos y los valores sin juzgarlos negativamente. Todas nuestras emociones son necesarias en algún nivel y nos ayudan a adaptarnos al mundo que nos rodea. Por otro lado, también vamos a ver la técnica número 10, entrenamiento asertivo. Esta técnica se requiere de un especialista para ser completada satisfactoriamente. Este grupo de ejercicios psicológicos tiene como objetivo aprender y responder de forma asertiva ante un conflicto. Algunas de estas técnicas del entrenamiento asertivo son identificar las situaciones en las que nosotros queremos ser más asertivos, describir las situaciones problemáticas, describir un guión para el cambio de nuestra conducta y poner en práctica dicho guión. Técnica de mindfulness y de meditación. Hablar de esta técnica, conocida como la conciencia plena también, esta terapia basada en los principios de la meditación es altamente eficaz para poder relajar los niveles de ansiedad, el estrés y entre otros en momentos de crisis emocional. Se trata de parar nuestro torrente de pensamientos y centrar la mente en el aquí y el ahora, en nuestras sensaciones presentes y en los que nos rodea en ese preciso instante. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Raúl. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre las personas con capacidades diferentes. Se considera personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales. Ahora bien, ¿quiénes son estas personas? Las personas con capacidades diferentes son aquellas que sufren marginación, discriminación, pero no solo por parte de la sociedad, sino también a veces de su propia familia, lo que las obliga a tener además un problema físico, una baja autoestima. Ya, ¿qué sienten ellos en estos tiempos de pandemia? De acuerdo a lo que íbamos observando y realizando, tuvimos ya previos análisis en diferentes lugares, como por ejemplo en los centros de labores, trabajos, centros de estudio, en los hogares de las familias, en comunidades como por ejemplo centros poblados, comunidades rurales y urbanas. Podemos decir que estas personas con diferentes capacidades sienten una angustia y una desesperación y preocupación, y ellos más que nada paran con un pensamiento de que en algún momento sí o sí se van a llegar a contagiar. Ahora, ¿qué emociones presentan estas personas? La pandemia del COVID-19, el supuestamente, entre comillas, lo vamos a decir, quédate en tu casa, ha implicado que las personas con diferentes capacidades pasen más tiempo en sus casas, pero no todas las personas atraviesan las crisis de la misma manera. Ellos presentan emociones como por ejemplo el estrés, sienten miedo, se sienten angustiados, empiezan a evidenciarse más e incrementarse en aquellos hogares donde hay familiares en situaciones de discapacidad o niños con necesidades y habilidades diferentes. Ahora,
¿Qué es lo que debemos hacer frente a ello? Bueno, nosotros como estudiantes, lo que debemos hacer es promover charlas virtuales, presenciales, fomentar en la ayuda hacia las personas con capacidades diferentes, realizar propagandas que digan ahí no a la discriminación, no a la trata de personas, no al abuso y a la explotación a personas discapacitadas. Claro, obvio, siempre en cuando teniendo en cuenta todos los protocolos y las medidas de seguridad frente a esta pandemia. Muchas gracias. Gracias por participar en nuestro proyecto del curso de responsabilidad social acerca de las técnicas de control emocional para atender a personas con capacidades diferentes durante la época de pandemia. Tanto mi grupo y yo estamos agradecidos y espero les haya sido de ayuda la información brindada, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad.